Muy bienvenidos a todos. Estamos nuevamente reunidos, el grupo de profesionales de Medinet. Le damos una bienvenida a nuestros oyentes de nuestro canal de YouTube y tenemos una introducción muy interesante de algunas ideas que hemos lanzado en principio alrededor de un tema tan interesante como es la censura a la ciencia. Eh, Tenemos la iniciativa del doctor Oscar Moreno, médico, neurocirujano, que muy amablemente nos va a ofrecer una presentación. Oscar, la palabra es tuya. Bueno, el doctor Edgar León Lozano, que es nuestro director de Medinet, nos compartió unos papers muy interesantes referentes a la censura a la ciencia. De manera que voy a comenzar esta recopilación haciendo mención de las ideas principales que surgen en estos papers. Yo creo que la censura comienza por la censura que nos hacemos a nosotros mismos, que es la autocensura. En la vida cotidiana muchas veces evitamos decir algo que tenemos en nuestra mente porque consideramos que no es el momento, que es inapropiado, que puede generar malas reacciones e incluso que puede poner en peligro nuestra posición o nuestra vida. De manera que el ejercicio de la autocensura es un ejercicio diario que hacemos desde los contactos humanos más simples con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, al contacto con nuestros amigos y luego en la actividad profesional, en el medio en el cual nos desempeñamos, en la docencia, en la investigación. Y es un tema para debatir, pero no es esta reunión el objeto de debatir la autocensura, sino solamente mencionarla, que existe, que es muy poderosa, pero lo que vamos a hablar es la censura que se aplica desde nuestro exterior en el ámbito de la ciencia. Y el primer paper o trabajo que voy a compartir con ustedes es un trabajo que aparece en un blog a nombre de José María Pérez Quintana. Yo busqué esta información acerca de este señor pensando que era un académico o un investigador, pero no encontré referencias a su persona en la web. Hay referencias a un José María Pérez Quintana que vivió hace más de 100 años y evidentemente no es el que ha publicado este trabajo en el 2025, que es el que están ustedes viendo en pantalla. De manera que la primera impresión que tuve es que este señor está en cierto modo cancelado porque sus opiniones pueden ser molestas para algunos sectores. De manera que esa es la primera impresión. El trabajo se llama La censura y su impacto en la transmisión del conocimiento. Está referido principalmente a que los investigadores en todas las áreas necesitan tener, por supuesto, un soporte económico para ellos y sus familias y para poder proceder a llevar adelante la investigación que están haciendo. En muchos casos necesitan un lugar físico, necesitan equipamiento, necesitan insumos, de manera que el sostén económico
a la investigación es absolutamente imprescindible y en muchos casos condicionan a los investigadores para que se dediquen a estudiar temas que son de interés de su sostén económico o sostén político. Como ejemplo de esto, José María Pérez Quintana menciona la dependencia del poder político en gobiernos totalitarios, como ha ocurrido en la Unión Soviética, en la Alemania de Hitler, en China y Corea del Norte, solamente por mencionar algunos. En estos regímenes y también en otros que dicen no ser totalitarios, pero que tienen algunos rasgos en común, no solamente se hace manipulación de los temas que se investigan, se hace manipulación de la historia, se hace manipulación del lenguaje y hasta se hace manipulación de la desinformación. A través del poder económico se presiona a los medios, los cuales terminan haciendo aquello que el sostén económico les pide y terminan evitando aquellos temas que al sostén económico les resultan molestos. Con el agregado de los medios digitales que están al alcance de nuestra mano a partir de nuestro teléfono celular y tenemos acceso a todo este mundo digital en el cual existen mecanismos de patrullaje de redes que se van implementando con algoritmos cada vez más eficientes, muchas veces manejados por inteligencia artificial, de manera que, por un lado, tenemos la maravilla de tener en nuestras manos una ventana al mundo, a la historia, a la geografía, a las ciencias, a la comunicación, lo cual es maravilloso. Y por otro lado, sabemos que detrás de todo esto estamos siendo observados, estamos siendo filtrados por algoritmos. Hay redes como por ejemplo las de YouTube, donde se suben videos, están sometidos a una vigilancia por algoritmos y la sola mención de algunas palabras clave hacen que se active el algoritmo y que cancele los videos o cancele las suscripciones. Por otro lado, existe un ocultamiento o una cancelación de toda información que incomode al poder de turno, especialmente en los regímenes autoritarios, como lo hemos mencionado. Se hace manipulación del arte y se cancela el arte disidente. Por supuesto, hay reacciones de rebelión ante esa censura y muchas veces los grafitis y los artes callejeros, como los de Banksy, son manifestaciones de aquellos que son disidentes y que no se ajustan a los requerimientos de los medios convencionales y utilizan estas otras formas de llegada, a veces muy efectivas, mediante los grafitis y el arte callejero. También existe la censura literaria y hay formas de resistencia a la censura literaria. También existe la censura en el cine y también existe cine alternativo e independiente que por supuesto cuenta con presupuestos mucho más bajos y con medios de difusión mucho más limitados. De todos modos, muchas veces la censura en el arte, la censura en las ciencias, la censura en la literatura ha actuado como un motor impulsando la resistencia y la renovación. No obstante, existe un alto grado de control y existe el periodismo que en la Argentina le llamamos
periodismo ensobrado, o sea que son periodistas que están siendo pagados por un sector, puede ser un partido político, un grupo económico, una empresa, y también existe un periodismo independiente que tiene que andar buscando cómo llegar al público porque generalmente es cancelado. Ya mencionamos la literatura cancelada, mencionamos las expresiones artísticas, visuales y musicales a través de la música moderna con llegada amplia a la juventud, especialmente el rock and roll y antes que eso la música de blues, fueron formas de expresar quejas contra el sistema, de denunciar y de rebelarse. Todavía lo siguen siendo muchos de ellos. Existen, como dijimos antes, artistas digitales, existen artistas callejeros y existe también el riesgo de aquellos que desafían el control y que entran dentro de esta cultura paralela o cultura disidente y corren riesgos que van desde la simple cancelación, con la imposibilidad de llegar al público en general, pasando por las amenazas, la cárcel, el exilio y hasta la muerte. A lo largo de la historia podemos analizar la enorme cantidad de presiones que se han ejercido sobre los distintos sectores de la sociedad y los castigos que se le han aplicado a aquellos que tenían visiones alternativas. Se observan sesgos en la educación, control de los medios. Se utilizan los medios para demonizar o para exaltar personajes. Ganan dinero en ambas formas. Ganan dinero demonizando y ganan dinero exaltando personajes, de acuerdo a quien les pague. Y luego tenemos las narraciones parciales de hechos históricos para favorecer o perjudicar a un sector. Como ejemplo se puede dar lo ocurrido durante la Guerra Civil Española, donde se ocultaban muchos hechos censurables y condenables y se exaltaban otros que eran a conveniencia del partido gobernante. Sabemos que la historia debería ser narrada de un modo completo, sin partidismos o preferencias, pero eso es muy difícil de encontrar a lo largo de la historia e incluso en la vida actual, pese a la enorme cantidad de medios a los cuales tenemos acceso. Esto sería un resumen del primer paper que nos compartió el doctor Lozano, que es el paper de José María Pérez Quintana, llamado La censura y su impacto en la transmisión del conocimiento. El segundo trabajo es un trabajo más académico que ha sido realizado por Soraya Oronoz, investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos de España, y es un trabajo que tiene todas las características de un trabajo académico con enumeración de las fuentes de información, análisis estadístico serio y conclusiones, lo cual le da un aspecto mucho más serio y académico que el trabajo anterior. Este trabajo de Soraya Oronoz se denomina Censura de la actividad investigadora e implicaciones éticas del secuestro, moderación y monetización de las publicaciones científicas en la era digital. Entendiéndose como secuestro, no el hecho de que toman una persona y la encierran a escondidas y la secuestran, sino se refiere a que se toman los trabajos y se los esconde o se los guarda y no se le da difusión o se tarda mucho en hacerlos difundidos.
Esa es una forma de secuestro de trabajos científicos. Algunos de ellos nunca llegan a la publicación. Y en esta era digital, en la cual existen tantos medios, mucho más que antes, sigue existiendo el secuestro, la moderación y la monetización de las tareas científicas. La libertad de pensamiento o aceptación de las condiciones de soporte económico son algunas disyuntivas a las que se ve sometido el científico. El científico tiene que pensar si dar rienda libre a su libertad de pensamiento y decir lo que piensa, o si va a cuidarse para no contrariar al poder que lo está sosteniendo económicamente y del cual él depende. Se menciona también la búsqueda de ventajas individuales de parte de algunos investigadores, la falsificación de datos, el robo de ideas y los intereses monetarios e ideológicos a los cuales tienen que responder. Este trabajo de Soraya Oronoz incluso habla de la corrupción por la exigencia de que los autores de papers, en muchos casos, deben pagar para que su trabajo sea revisado y probablemente publicado, tras una demora a veces que dura varios meses. Las publicaciones científicas en muchos casos se han vuelto un negocio y muchos investigadores se vuelcan a la publicación en redes sociales para obtener más lecturas. No importa la ética, lo que importa es el dinero. Mientras más impacto tiene una revista, mayor es el pago que hay que hacer para publicar en ella. Sin dinero no se puede publicar. A veces al pago hay que agregarle que muchas revistas no publican a investigadores que no llegan con una recomendación. Y hasta se llega a hablar de mafias interinstitucionales. Ante este panorama, muchos investigadores, defraudados y cansados de esta situación, deciden abandonar su actividad cuando se dan cuenta que no es lo que ellos pensaban cuando jóvenes se involucraron en una carrera de investigador. Y otros, con poder económico, muchas veces edifican su carrera mediante publicaciones que ellos mismos pagan y así ascienden académicamente. En conclusión, se proponen las siguientes medidas para potenciar la actividad científica. Este es un esquema que publica en su trabajo Soraya Oronoz y ella propone como medidas para potenciar la actividad científica el disminuir los plazos de revisión de los textos, el asegurar un proceso de moderación ética, el velar por la estabilización de los investigadores, el incrementar ayudas económicas para publicaciones y el apostar por medidas que acaben con la corrupción en el mundo editorial. Estas son medidas ideales que desgraciadamente no siempre se cumplen. Yo en la semana anterior les mencioné que en una visita que hice hace pocos años al Instituto Karolinska en Suecia, me enteré que los investigadores tienen que conseguir, por su lado, una financiación económica para alquilar un laboratorio en el instituto y proceder al sostenimiento económico de su investigación. De manera que cada investigador tiene que volverse una especie de CEO, de administrador, de empresario, que tiene que velar por la estabilidad económica del laboratorio, empezando por el pago del alquiler que el Instituto Karolinska les exige. Fíjense hasta qué punto influye la situación económica en estos casos.
El siguiente trabajo que nos compartió Edgar Lozano es la censura a la ciencia como una forma de gobernanza que más o menos repite algunos de los conceptos que acabamos de mencionar. Este trabajo ha sido publicado también por un académico, Luis Antonio Orozco Castro, que es profesor titular de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, investigador senior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y columnista en el diario La República. Luis Antonio Orozco Castro destaca que a lo largo de la historia la búsqueda de la verdad a través de la ciencia ha estado bajo la lupa de poderes políticos y religiosos y se han aplicado severos castigos a aquellos que osaron desafiarlos. Por otro lado, los investigadores muchas veces parten su investigación con una hipótesis de trabajo y luego, por ser humanos, tienen un sesgo de confirmación, de manera que buscan todos aquellos hechos o eventos o bibliografía que confirma lo que ellos hipotetizan y descartan aquellos que no lo confirman o que lo contrarían. De manera que un investigador debe estar consciente, si en realidad busca la verdad, que como todo ser humano va a tener un sesgo de confirmación que puede desviar la veracidad de su trabajo de investigación. Por otro lado, mencionan el afán de dominio y de ejercer poder, que también juega un rol en estas circunstancias. Aquellos que hayan trabajado o que se hayan desempeñado en áreas académicas saben muy bien de lo que estamos hablando. El afán de dominio y poder en las áreas académicas es una carrera de ratas, como le denominan los americanos, y el investigador, lejos de ser un ser puro y sacrosanto que busca la verdad, es un ser que en primer lugar busca cómo sobrevivir. Tiene que luchar para tener un soporte económico y tiene que a veces robar ideas, copiar trabajos, incluso mentir para poder seguir estando donde está y para poder ascender económicamente. Ya sabemos en esta era de la información que el conocimiento es poder y que responde a una necesidad humana primordial, que es el afán de dominar, el afán de poder. El último trabajo que vamos a mencionar, que había presentado el doctor Lozano, es un trabajo acerca de la censura en la ciencia soviética que fue hecho por Denis Paredes Roivás, doctor por la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y por las características, las conclusiones a las cuales llega Paredes Roivás, da la impresión de que tiene una cierta simpatía por la ciencia y la política soviética, de manera que esa es la impresión que a mí me dio y rebate muchas de las ideas vigentes en Occidente de que en la URSS, por cuestiones ideológicas, se retrasó el desarrollo de la ciencia. Él dice que estos postulados han sido exagerados por visiones anticomunistas de los críticos y se destaca el desarrollo de teorías muy importantes, como por ejemplo las teorías sobre el origen de la vida, que fueron desarrolladas en Rusia, especialmente la teoría de Oparin. Se critica que las objeciones a la ciencia soviética no se aplican en la ciencia occidental, de manera que él dice existe una doble vara. Se critican hechos en la ciencia soviética que no se critican en la ciencia occidental, lo cual indica que existe una,
un prejuzgamiento o una inclinación a condenar lo que ocurre en la Unión Soviética. Y menciona algo que es interesante, que está muy de moda en la ciencia occidental, que es la relatividad y especialmente la física cuántica, la cual ha sido analizada y aceptada parcialmente por la ciencia de la Unión Soviética. ¿Qué percibo yo tras la lectura de estos papers que el doctor Lozano nos compartió? Bueno, en primer lugar, que existe para los comunes una sobredosis de información, que existe una imposibilidad de saber quién dice la verdad. Por un lado, tenemos que proliferan los medios que nos mandan mensajes y al mismo tiempo tenemos un alto grado de incertidumbre porque nos cuesta mucho y a veces nos resulta imposible poder determinar quién está diciendo la verdad y quién está tratando de manipularnos. Muchas veces nos abandonamos a una conducta gregaria por comodidad y dejamos el espíritu crítico, también arrastrados por herramientas que facilitan la manipulación. El afán de dominio y poder, que es uno de los motores que ha movido al ser humano desde los comienzos de la historia, también se manifiestan en el mundo de la ciencia y en el mundo académico. Muchas veces desconocemos quién es el que está emitiendo la información, sabemos que los medios que utiliza están manipulados y sabemos también que muchas veces no estamos preparados para poder discernir la verdad de la manipulación. Como referencia histórica, este cuadro representa el momento previo a la muerte de Sócrates, que acepta el ser envenenado por cicuta. Pudiendo haberse escapado, tuvo la oportunidad de escaparse, pero prefirió no hacerlo y prefirió morir envenenado para ser coherente con su filosofía de defensa de la verdad en contra de todas las manipulaciones que ya en aquella época, 300 años antes de Cristo, los gobiernos y los poderes locales ejercían. Y él quedó para la historia no solamente por sus principios filosóficos, por el desarrollo de la dialéctica, sino por la coherencia de su conducta, que prefirió morir antes que abandonar sus principios de búsqueda de la verdad y de ser un crítico del mundo y de la sociedad en que vivía. Los gobiernos totalitarios son los que mayor poder y mayor presión ejercen sobre el resto de la población, sobre las academias y sobre las investigaciones, pero no son los únicos. Sabemos que estos rostros que aparecen acá, cuando estuvieron en sus respectivos gobiernos, han ejercido un tremendo poder sobre los medios y sobre la opinión pública y han hecho una enorme manipulación, pero los que vivimos en Occidente y en sistemas aparentemente democráticos no estamos exentos de la manipulación que ejercen los poderes de turno. También se ha hablado de la censura en la Unión Soviética, cosa que se discutió recién mencionando el trabajo acerca de la censura en las ciencias soviéticas. Y actualmente, aunque esta es una imagen de ciencia ficción, la tecnología ha hecho que vivamos con una sensación semiconsciente de que estamos siendo observados, que estamos siendo vistos y estamos siendo escuchados. Y esto que era una fantasía de una novela de ciencia ficción se está transformando en una realidad cotidiana al punto que ya prácticamente sabemos que esto ocurre, pero
no nos importa demasiado. Estamos bombardeados por información. Es más la información que recibimos que la información que podemos procesar. Esto hace que esta sobrecarga bloquee en parte nuestro juicio crítico, nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de sacar conclusiones. Y muchas veces ante semejante bombardeo no hacemos más que adaptarnos y seguir a la manada, dejando de lado el espíritu crítico. Los grandes poderes que manipulan la información están enumerados acá. La religión está disminuyendo en su poder, que fue muy grande en la época medieval. Condenaron a muerte a muchas personas, a muchos investigadores y científicos que se contrariaban a sus principios. Galileo se tuvo que arrepentir de su tesis de que el Sol estaba fijo y la Tierra giraba alrededor de él por presión de la Iglesia. Pero actualmente los poderes más grandes son los poderes que vienen de los sistemas políticos, el poder económico, como acabamos de mencionar, y el poder de los medios de comunicación. Son los que más fuerza y dominio ejercen sobre el resto de la población. De manera que el investigador se encuentra ante muchos caminos y tiene que optar por uno de ellos. A veces puede optar por decir la verdad y corre el riesgo de poner en juego su situación, su puesto de trabajo y hasta su vida. Y otras veces tiene que optar por hacer aquello que el poder le indica o le señala para mantenerse en el statu quo e incluso poder seguir ascendiendo en su carrera académica. Esta es una representación simbólica del manejo de las personas por poderes que a veces son semi-invisibles, pero que evidentemente existen, y el comportamiento de manada, que muchas veces como mecanismo de defensa se adopta. Los medios que se utilizan para evitar la rebelión están enumerados acá como 10 estrategias de manipulación mediática, con la distracción, con la creación de problemas y fingir respuestas o soluciones, con diferir los problemas, con mostrarlos en forma gradual, etcétera. Acá lo pueden ver en este gráfico y en este otro se muestran cómo los manipuladores pueden embaucar mediante la manipulación emocional a las personas, con la palabra, cuestionando la salud mental, no aceptan la culpa, buscan personas vulnerables, tienen necesidad enfermiza de controlarlo todo, se ríen y juzgan a aquellos que son disidentes, ignoran lo que se está sintiendo, utilizan el silencio para manipular, son egocéntricos, tienen grandes habilidades para la mentira y parecen personas encantadoras. Este afiche hace referencia a lo que acabamos de mencionar, que es la sobredosis de información a la cual estamos sometidos todos los que vivimos en el mundo occidental y creo que también los que viven en el mundo oriental están sometidos a una situación similar o peor. El afán de poder, como ya lo mencionamos, es uno de los móviles principales que dirigen la conducta de los seres humanos. Hubo un discípulo de Freud, Alfred Adler, que destacó el afán de poder como uno de los motores principales de la conducta humana y que se evidencian
a lo largo de toda la historia. Muchas veces los regímenes buscan silenciar a aquellos que quieren difundir información o ideas que son contrarias a los intereses del régimen. Aquí se simboliza la censura, tapando ojos y tapando boca. Otra forma de simbolizar la censura, dos manos sobre un teclado pero atadas por este artefacto que utiliza la policía para inmovilizar a los delincuentes. La quema de libros a lo largo de la historia ha sido un hecho comprobado y evidente, especialmente en regímenes totalitarios. El ocultamiento de libros, el ocultamiento de información sigue teniendo vigencia hoy en día y se dice que existen bibliotecas ocultas en determinados lugares precisos donde se oculta información que nunca ha sido dada a conocer al mundo. Esto ha sido bien simbolizado en la famosa novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, con la cual se hizo un guión y una película extraordinaria, que si no la vieron, les aconsejo verla, porque muestra en un ambiente medieval el ocultamiento de información en un convento, en especial un supuesto libro de Aristóteles que se dedicaba a la farsa, a la burla política, al grotesco. ¿Y por qué ocultaban ese libro que supuestamente Aristóteles escribió y que sería una de las primeras publicaciones de humor? Porque los poderes de aquel entonces sabían que si uno se reía de algo, le perdía el respeto y que en la pérdida de respeto era el principio de la rebelión. Y bajo esa idea se desarrolla el guión y el libro El nombre de la rosa. Acá otra manera de simbolizar los medios por los cuales se hace o se corroe o se limita uno de los ídolos de nuestra cultura occidental, que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. El control sobre el que es disidente, se pone la lupa sobre aquel que hace algo diferente a lo que hace la manada. Acá ven un señor levantando un brazo y todos los demás están con los brazos caídos, pero hay uno que levanta el brazo y la lupa inmediatamente lo enfoca y lo identifica. Y estos poderes también se viven en los centros de investigación. La gente común, especialmente los ancianos, la gente humilde, los niños, están esperando de los científicos la verdad. Y como ocurre con Sócrates, que por no resignar sus valores, prefirió tomar la cicuta, en la vida actual, a pesar que han pasado más de 2000 años, muchas veces personas que se han dedicado con fervor a investigar la verdad, ya sea en un ambiente científico, en una publicación, en un medio periodístico, en el cine, en el arte, están expuestos a grandes riesgos y en honor a todos ellos, una artista plástica argentina montó un Partenón gigante de libros. Lo hizo en París, lo hizo en Alemania y lo hizo en Argentina, como muestra de que a través de los libros y a través de la palabra escrita a lo largo de toda la historia,
todos aquellos pensadores buscando la verdad han tratado de llegar a la gente muchas veces exponiéndose a riesgo personal o a que sus libros sean quemados. Con esa idea central, esta artista plástica argentina, Marta Minujín, construyó estos Partenones. Este que se muestra acá está en Francia, pero también lo hizo en Alemania y también lo hizo en Argentina, como una forma de honrar la búsqueda de la verdad, como una forma de honrar el riesgo que se corre al decirla y como una forma de honrar la libertad que deberíamos tener todos los seres humanos de acceder a la información. Así que bueno, esta es la pequeña recopilación que he hecho y ahora queda espacio para las opiniones de ustedes. Muchísimas gracias, mi doctor Oscar. Como siempre, espectacular tu capacidad de sintetizar y concretar las ideas y mantenernos como en la línea central del debate. Escuchando tu, tus reflexiones y tus análisis, yo quiero abrir el espacio, obviamente, para el debate, porque eso es lo que se pretende, casi que proponiendo eh, un planteamiento. Todos de diferentes maneras hemos estado en el centro de algún fenómeno de censura. De cualquier manera, hemos estado en el centro de algún fenómeno de censura. Y esas experiencias personales a nivel profesional, quiero mencionarlo, mmm, creo que en este momento cobran una vigencia muy importante para expresarnos y aportar en este debate. Yo quiero escuchar, por ejemplo, a Gustavo, que él ha incursionado no solamente en diferentes áreas del conocimiento, ejerciendo su profesión de psicólogo, sino que ha incursionado en un área muy laboriosa, que es la investigación. Y yo creo que él ha tenido muchas experiencias acerca de recogiendo estas ideas de censura. Me interesa saber, en principio, Gustavo, qué experiencias ha tenido en términos de censura ante trabajos de investigación o ante los fenómenos que aquí ha planteado Oscar. Gustavito, cuéntanos. Sí, sí, no hay duda de que eh, los científicos, las personas que se dedican a la ciencia y las personas que se dedican a la política o a la economía, etcétera, siguen siendo tan humanos y tan susceptibles de cualquier tipo de presión como cualquiera de nosotros. Y en segundo lugar, la ciencia no es algo gratuito. La ciencia, la economía y la política siempre han andado juntas. Eh, es, la ciencia surge del resultado de la necesidad, de la constante brega del ser humano para sobrevivir en ambientes difíciles y inclusive complicados más aún por los sistemas sociales que se crearon, que hemos creado los seres humanos precisamente para no tener que luchar contra la naturaleza solos. Esa ha sido nuestra ventaja y nuestra desventaja, porque al mismo tiempo que el trabajar en grupos organizados nos ha permitido sobrevivir y desarrollarnos, pero también eso crea una serie de limitaciones
dictadas por el- las- los deseos o las necesidades o las intenciones de quienes ejercen el poder en esos sistemas sociales que hemos creado. O sea, nosotros creamos un sistema de protección que se convierte al mismo tiempo en un sistema de manipulación, en donde pues indudablemente quien tiene el poder del conocimiento, como decíamos hace 8 días, pues tiene eso, tiene el poder. No era gratuito que los faraones y sus seguidores, los sacerdotes de las religiones en Egipto, por ejemplo, tuvieran ese poder y esa veneración, ¿no? Solo porque se había mantenido a través de un discurso milenario, porque además tenían conocimientos acerca del desempeño de algo tan vital como el río Nilo, y ese conocimiento les permitía hacer algunos pronósticos que por lo general eran acertados y que mantenían la creencia de que estas personas tenían unos poderes o eran de unas condiciones, unos estatus o una naturaleza distinta de los gobernados. Así que el faraón era Dios también. Eh, de modo que no me acuerdo cómo se llama, denominó la sociedad del cansancio, basada no en el criterio de hace un siglo o 2 siglos de tratar de protegernos e inmunizarnos contra todos los grandes problemas de la humanidad, sino en un ambiente de positivismo, una nueva forma de manipulación que ejercemos nosotros mismos sobre nosotros mismos en el afán de hacer, de lograr, de construir, de ir más allá, de conseguir más, de amasar más, de crecer más, de ser más importante, de destacarse más, de ganar más, de tener éxito, bla, 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 bla. Esto dice este personaje que ha creado un elemento supremamente presionante y supremamente estresante porque esta necesidad de estar haciendo cosas y de estar realizando y logrando y logrando y logrando, pues nos convierte en sujetos eh, que solo nos despertamos para pensar en cómo hoy vamos a salir adelante con todo lo que hay que hacer. Es que tengo tanto que hacer. Necesidad de estar haciendo cosas y lograr surge de esa creencia, de esa idea culturalmente aceptada, sobre todo en Occidente, de que hay que estar haciendo y hay que estar creciendo y hay que estar luchando, como se dice todo el tiempo. Eso dio lugar o está dando lugar a algo que se mencionó aquí en este ambiente, este grupo hace un tiempo, de algunos grupos en Asia, en China y en Japón, que eventualmente estaban haciendo demostraciones de protesta que consistían en simplemente dejar de triunfar y dejar de ser lo máximo, dejar de crecer y dejar de producir y estar encadenado a esa situación. Eso obviamente está dirigiendo también a la historia de la ciencia y la historia de la tecnología, que van también juntas, obviamente, y que está creando también una serie de paradigmas de los cuales posteriormente tendremos que empezar a deshacernos, así como nos hemos deshecho de otros paradigmas que resultaron no solo ser falsos, sino además
muy nocivos en el pasado. De modo que yo creo que el problema es mucho más amplio, mucho más grande y es mucho más universal, por decirlo así. Hay una estructura de pensamiento que no solo es en Occidente, hoy en día en China se está viendo lo mismo y en otros países, de lo que llamamos el bloque oriental, en donde no es ni siquiera necesaria la censura a la ciencia. La ciencia se sumerge en un océano infinito de información dentro de lo cual ya nada es relevante y ya nada es importante, porque todo se volvió espectacular, relevante e importante. Y porque cuando uno abre cualquier canal de información no oficial, indudablemente empieza a pensar, bueno, esto será un fake, esto será hecho por la IA, esto será inventado, esto será real, esto no será. Yo creo que ya es casi que inútil censurar la ciencia, porque encontrar la ciencia en este mar de desinformación y de superficialidad, pues ya de por sí se volvió mucho más difícil. Esto es como lo que alguien decía, ¿no? La mejor forma de esconder algo es ponerlo ahí, al público, al frente de todo el mundo, para que nadie lo vea. Esto es lo que está pasando, ¿no? Tenemos toda la información para no tener información. Todo lo que prevalezca y favorezca el modelo de vida y de creencias prevalentes en la sociedad actual, eso será eh, amplificado y publicitado muy, muy, muy ampliamente. Todo lo que tenga que ver con lo contrario, con una crítica del hiperdesarrollismo, del crecimiento continuo y de la búsqueda de la inmortalidad, eso será cuestionado. El problema, más que de la ciencia, es de tipo cultural. A raíz de ciertas posturas, cuando los modelos científicos prevalentes hoy en día empezaron a desarrollarse y a formalizarse, se crearon también ciertos enfrentamientos, lo cual es obvio y normal en la historia, pero se desarrolló en algunos núcleos, en algunos ambientes académicos y científicos, una postura deformada que se dio a llamar el cientifismo, que a los científicos se les empezó a criticar por cientifistas, es decir, por reduccionistas. Probablemente en parte por un malentendido, tal vez ese malentendido fue deliberadamente introducido en el debate, pero en todo caso el cientifismo fue un factor sobre el cual se estuvo discutiendo en algunas épocas y todavía hoy en día se trata de cuestionar las cosas. Y en medio de toda esta cantidad de información, yo me pregunto, ¿y qué pasa con la ciencia de la psicología? Para la mayoría de los seres humanos, hasta donde yo me he dado cuenta, la psicología es una cosa de esas así, ¿no? Así, así distinta. Sí, es distinta, ¿no? Eso no es como cosas científicas, sino es distinto. Entonces, por eso tienen cabida tantas supercherías y tantas interpretaciones y especulaciones alrededor de la psicología, porque la psicología es así, es una cosa subjetiva, ¿ves? El cerebro, el alma, el corazón, los sentimientos. Hay tanto ahí, es tan difícil. Empaquetar eso es una postura científica. Y ese modelo yo lo viví en la universidad, obviamente, como les comenté alguna vez, pero también lo viví en organizaciones, en el trabajo. Cosas como el análisis de un estudio de clima organizacional se pueden convertir en un problema gravísimo para las directivas. Se les puede salir de las manos y de hecho eso ocurrió en algunas épocas en que
trabajamos mucho en ese tipo de temas, donde pues finalmente el mensajero termina perdiendo la cabeza. Uno plantea el problema, lo presenta, lo explica en los términos más científicos posibles y entonces viene pues obviamente la revelación de que las cosas no están haciendo bien y eso pues le cala directamente al dueño del aviso que fue el que contrató el estudio y se pregunta yo para qué contrato un estudio que me hace quedar mal. Entonces a veces en los niveles mínimos, como pequeñas organizaciones o grandes, pues los niveles universales el fenómeno es el mismo, ¿no? La ciencia nos dice y nos dice y nos dice, pero todavía tenemos como una postura dual al respecto, la mayoría de los seres humanos, de pensar que hay ciertas cosas en la vida o en el universo que como la ciencia no las puede explicar, entonces admiten o necesitan inclusive una explicación especulativa. Creo que por ahí es donde empieza el asunto, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad y en qué tipo digamos así, de modelo existencial estamos viviendo y qué papel juega la ciencia, o sea, pero sobre todo la ciencia de la psicología en esto? ¿Hasta cuándo la psicología va a ser, seguir siendo un tema de conversación de peluquería? Ese es mi planteamiento. Gracias, Gustavito. Brillante, brillante las reflexiones. Una de las áreas más, es mi hipótesis, más controvertidas y, y censuradas, vamos a ver si mi hipótesis es cierta, es el área que ha manejado toda la vida Álvaro Villegas. El recorrido profesional de Álvaro lo conozco de viva voz, eh, y él ha sido casi que un representante de la introducción de muchos principios metodológicos, hasta cierto punto científicos, para sus trabajos de investigación, porque todo lo que hace Álvaro, hasta donde yo he podido conocer, tiene que ver con investigación, información, cómo organiza la información que él va recorriendo y cómo eso produce unos resultados re- eh, que se plantean de una manera hasta cierto punto metodológica, científica. Y no sé qué experiencias has tenido, Álvaro, cuando te enfrentas a lo que mi hipótesis llama censura en tu trabajo. Cuéntanos, Álvaro. Bueno, primero, pues presento disculpas porque tuve que llegar tarde, estaba en otras cosas. Segundo, me pareció muy interesante la exposición de Oscar. Felicito a Oscar por la injundia, como decía mi abuela, la injundia que le mete a todo lo que se propone hacer y es una información supremamente interesante para irla ampliando. Eh, Antes de contestarle a Edgar, voy a contar la anécdota que tengo al respecto de censura y para llegar a una conclusión muy personal y luego le contesto a Edgar también muy rápidamente lo que me pregunta. Pero yo creo que gracias a la censura crítica se han desarrollado casos positivos y cosas positivas. O sea, que la censura en sí no es mala, que lo que pasa es que a la censura hay que tratar de encontrarle el lado positivo e ir por el lado positivo. Y aquí viene la historia real. Hace varios años, dijéramos unos 35 años, en Colombia se fundó una institución que llamaba y llama todavía Colsubsidio.
y Colsubsidio llegó a ser una de las más grandes que habían en el país. Y Colsubsidio la fundó una persona y se apoderó de Colsubsidio. O sea, en Colsubsidio, que manejaba muchas empresas, todas las empresas se tenían que afiliar a una de esa naturaleza, a una empresa de esa naturaleza, y muchas empresas se afiliaron a Colsubsidio. Yo en ese entonces tenía 3 empresas afiliadas a Colsubsidio y la manejaba el que fundó a Colsubsidio, Roberto Arias Pérez, y todo allá llamaba Roberto Arias Pérez, el teatro Roberto Arias Pérez, el salón especial Roberto Arias Pérez, y Roberto Arias Pérez era un dios en Colsubsidio. Pero resulta que muchos nos vimos en la necesidad de que dentro de la junta directiva, porque había otra particularidad, la junta directiva la escogía a dedo Roberto Arias Pérez. Para eso, cada año había una reunión, una asamblea de todas las empresas. Teníamos que ir o dar un poder a alguien que nos representara en la asamblea y hacer unas votaciones, pero las votaciones las manejaba Roberto Arias Pérez. Algunos comerciantes e industriales nos reunimos, entre ellos la colonia judía, que es muy grande en Bogotá, y dijimos, vamos a tratar de poner uno de los 3, no eran sino 3 miembros de la junta directiva, por lo menos uno que tenga voz y voto y que nos informe de todos los movimientos que se están haciendo en Colsubsidio, que se está volviendo un monstruo desde muchos puntos de vista. Y entonces nos reunimos, nombramos a una persona conocedora del asunto y le dijimos, vamos a darle a todas las representaciones, todos los poderes. Y efectivamente sí lo hicimos, pero Roberto Arias Pérez tenía su gente. Cuando llegaba la persona con los poderes, a él le informaban inmediatamente, hay un poder de tal empresa, hay otro poder de tal empresa, a tal persona, y todo eso hasta que él vio que había una sola persona que estaba congregando una cantidad de poderes grandes y que de acuerdo a eso podía llegar a 1 y hasta 2 miembros de la junta directiva. Entonces, cuando se abrió la asamblea, él saludó a todo el mundo y dijo, esta asamblea se pospone porque encontramos que hay una cantidad de poderes falsos y adulterados. Entonces se pospone por 15 días mientras hacemos esa investigación. Pues bien, en esos 15 días, Roberto Arias Pérez personalmente citó a todos los que le habíamos dado el poder a esa persona. Y la cosa fue muy simple. Llegaba uno donde él ni lo saludaba, ni le miraba la cara, ni nada. Normalmente él era un cliente muy grande. En ese tiempo, en una de mis empresas, él era el cliente más grande y el mejor cliente, porque pagaba a los 15, 20 días y eso era fabuloso y todo el mundo le quería vender a Colsubsidio por eso. Él era mi cliente más importante, más grande, y no me saludó ni me miró, sino que me dijo, tiene 5 minutos, siéntese, contésteme, ¿usted está contento con Colsubsidio? Sí, señor. ¿Usted odia a Colsubsidio? No, señor. ¿Ve algo malo en Colsubsidio? No, vemos algunas cosas que se pueden mejorar. ¿Por qué le entregó el poder a tal persona? Precisamente porque vemos que hay una serie de cosas que se pueden mejorar. Algunos, entonces dijo las palabras mágicas. Eso tiene magia. Si usted no cambia el poder y me lo manda en blanco de sus 3 empresas, entonces Colsubsidio no volverá a ser cliente suyo. Eso me cayó como un baldado de agua fría, no, tal vez como una puñalada trapera. Y le dije, doctor Arias Pérez, no es que usted no me vuelva a comprar, es que yo no le voy a volver a vender. Y dije las palabras mágicas mías que después me arrepentí, pero las dije y me reuní nuevamente con todos los que habíamos propuesto esto y a todos les pasó lo mismo. Algunos se echaron para atrás, algunos dijeron, si a mí no me compra Colsubsidio, yo voy a quebrar, yo no soy capaz, yo pues más bien
tengo que declinar. Y efectivamente algunos declinaron, otros no. No volvimos a mandar los poderes a nombre de esa persona, pero ya muchas de las empresas estaban ya desafiliadas de Colsubsidio. Colsubsidio tenía el poder de desafiliar a una empresa, entonces cuando vio que no, los poderes no le habían llegado en blanco como él los exigía, firmados en blanco, entonces desafilió a muchas empresas. Muy bien, hasta aquí era el cuento. ¿Qué pasó con eso? Y lo que les digo que gracias a eso pueden haber cosas nuevas porque él lo que hizo ahí fue una censura. Nos censuró a todos nosotros. Fundamos otra similar que le iba a poner la competencia que llamaba Compensar. Hoy en día Compensar funciona también. Entonces nos reunimos todos los que fuimos censurados por Roberto Arias Pérez y fundamos Compensar. Y Compensar empezó a crecer y a crecer y a crecer, y hoy Colsubsidio va para atrás, para atrás, para atrás, y Compensar crecer, crecer, crecer. De manera que lo que pasa es que hay muchos que yo los llamo los pequeños emperadores. Ya no es cuestión de gobiernos grandes, de reinados, de nada de estas cosas, no. Ya hay pequeños emperadores que se creen los dueños absolutamente de lo que están manejando en su ambiente. ¿Qué es un pequeño emperador? Un vigilante de un edificio que tiene la potestad de dejarlo entrar a usted o no dejarlo entrar. Y muchas veces no lo deja entrar porque no le dio la gana, ¿sí? Sin ninguna razón. Una persona que maneja un restaurante es administrador de un restaurante y se cree un emperador de ese restaurante y le da la gana de no servirle a usted o de no prestarle un buen servicio o de cualquier cosa. Esos pequeños emperadores son los que están censurando y uno los ve la censura por todos los lados, de todas maneras. Yo estoy en estos momentos leyendo un libro que no es un tratado, se llama Psicología Oscura, y lo ven, Psicología Oscura. No es un tratado, pero es una guía esencial de persuasión, manipulación, engaño, control mental, negociación, conducta humana, PNL y guerra psicológica. ¿Cómo lo estoy viendo yo y cómo lo estoy analizando? Voy leyendo y para mí ese libro, que él mismo lo dice, que es una guía, sí, para mí es como unas ramas de unos árboles que uno empieza a profundizar y a llegar hasta el tronco del árbol. Entonces uno con las cosas que dice aquí las va ampliando con conceptos de otras y otras personas y va encontrando un árbol frondoso y supremamente que da buenos frutos, buenas sombras, y ustedes saben que el que buen árbol se junta buena sombra, lo cobija. Pues bien, eso era lo que yo quería hablar, Edgar, al principio. Y con respecto a la pregunta tuya, lo que nosotros hacemos es crear perfiles permanentemente, analizar perfiles permanentemente y juntarlos con las cuestiones que tienen que ver con la operación, con la parte psicológica, con la parte de manejo, ¿sí? Tal vez tú te acuerdas que ahora va a entrar en todas las redes sociales el programa de la 36 PDC, la prueba de competencias, pero una cosa que ya está mucho, mucho más ampliada y mucho más soportada hasta donde se puede científicamente soportada, con hechos reales y con muchas cosas de estas. Entonces, con esta herramienta, que yo no lo llamo prueba, con esta herramienta, Edgar, hay muchas empresas que lo primero que nos están exigiendo cuando vamos a hacer un perfil, un análisis, un estudio de riesgo a una persona, es decir, yo lo primero que quiero ver es el estudio, el análisis de riesgo y el análisis de las competencias de esta persona y qué riesgo puede tener frente al perfil operativo que le voy a dar. Entonces, en eso nos estamos desarrollando y ampliando el campo de acción y ha sido muy interesante porque todo va
llevando una correlación. Hacemos las pruebas o la herramienta de competencias, pero a la vez nos ponemos de acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos para que ellos también la entrevista la hagan basado en las mismas competencias que ellos necesitan para ese perfil operativo. Entonces, todos vamos trabajando hacia una misma obtención de resultados para después saber de esas competencias que a la persona no le fue bien y que no encajan muy bien dentro del perfil, pero que pueden llegar a ser mejorables, cómo se pueden organizar lo que llamamos las nivelaciones de esas competencias. Entonces, entregamos la persona con el estudio completo más con la nivelación, que es lo que esa persona necesita para nivelarse a las competencias que el cliente requiere. ¿Sí? Esa es la parte en la que estamos ahora profundizando mucho más y nos sentimos muy contentos y por eso vamos a montar las pruebas, las herramientas individuales en las redes sociales para que la gente del común ya no es para empresas simplemente, sino para cualquiera que quiera saber, vea, yo cómo estoy en 12 competencias, porque lo que medimos son 12 competencias, cómo estoy yo frente a la necesidad de un posible trabajo dentro de una organización. Y ellos mismos se pueden hacer todas las pruebas que quieran dentro de 12 competencias, entonces tenemos 85 competencias analizadas. Entonces, dentro de 85 van cogiendo estas 12 a ver cómo estoy, estas otras 12 a ver cómo estoy, estas otras, y ellos mismos van mejorando en lo que consideran que no están bien porque son conceptuales. Entonces van cambiando de concepto. Esto es a grandes rasgos lo que nosotros estamos haciendo al respecto. ¿Qué encontramos como censura? Sí, realmente la principal censura que hemos encontrado en algunas partes es que yo no soy psicólogo. ¿Sí? Y como yo no soy psicólogo, no puedo hablar de psicología. Y a mí eso me ha parecido absurdo, porque soy un estudioso de la psicología. Estudio la psicología muchísimo, muchísimo, pero la psicología la pongo en la práctica. No lo dejo en teoría, sino que lo trato de meter en la práctica. Entonces, esa es la principal censura y es a lo que me he enfrentado muchas veces con algunos departamentos de recursos humanos que es la primera cosa. Entonces, cuando empiezo a explicarles y cuando empiezo a hablar con ellos y ver los beneficios que han tenido por este lado y ven la necesidad de conocer a las personas así y ven que todo esto sirve es para desarrollar un clima organizacional mejor, y si hay un clima organizacional mejor, hay unos resultados más positivos, y todo esto entonces se va juntando con lo que es la optimización de los recursos, entre ellos los recursos humanos y todos los recursos que haya, ¿sí? Y que esto va a ir en bien de la empresa, y si va a ir en bien de la empresa, también puede ir en bien de los trabajadores y de las familias, y siempre en todo estamos involucrando las familias, de manera que ya en esto se van dando cuenta que sí, que la principal materia prima que tiene una empresa, y perdón por hablarlo así, es el factor humano, y que todo el mundo le presta atención si la harina es buena para hacer el pan, si la mantequilla es buena, si el queso, si el hilo es de buena calidad, si la tela es tal y tal y tal. Todo el mundo cree que esa es la materia prima, y no. Un momentico, ¿quién va a manejar la harina? ¿Quién va a manejar la tela? ¿Quién va a manejar estas otras cosas? El factor humano. Entonces, a ese es al que usted le debe prestar mucha más atención, y ese es el que usted debe mirar más, y al que le debe tener muchos más, no digo controles, sino informes de las actuaciones de cada cuál es la producción y la productividad de cada uno de ellos. Y eso después entonces se traduce en que al Departamento de Recursos Humanos le hemos estado enseñando que ellos tienen que ser bilingües. Pero bilingües no es que sepan hablar inglés o francés o chino, que ahora es muy normal hablar chino,
Bilingüe es que hable el idioma del psicólogo junto al idioma de la junta directiva o del presidente de la empresa. Entonces, cuando el psicólogo presenta sus informes de gestión, lo presenta en que tuvimos tanta gente, tuvimos tantos accidentes, tuvimos esto, mejoramos en esto otro, mejoramos en lo demás, esto y bla, 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 bla. Ese es el idioma de él. Pero no está hablando con el idioma del gerente y el presidente o de la junta directiva. A ellos lo que les interesa es cuánto, digamos, cuánto ganamos, cómo mejoró nuestra imagen corporativa. Eso es lo que les importa. Entonces, el informe del Departamento de Recursos Humanos lo estamos enseñándoles a que lo presenten cuantitativamente en el idioma del otro. Y vea, mire, aquí tuvimos una ¿cómo llama? Estabilidad del personal de 18 meses, cuando antes estaba en 11. Esos meses de más que tenemos, eso nos representó en plata esto, esto y esto, porque no tuvimos que contratar tanta gente, porque la curva de productividad va a mejorar más rápidamente. Eso le costó a la empresa, se economizó tantos millones de pesos y estos millones por acá y estos millones por acá y la productividad del personal que seleccionamos, que es mucho más productivo porque lo seleccionamos basado en unas competencias. Esa productividad rebajó el costo de la producción en tanto y tanto y tanto, y entonces al rebajar el costo de la producción en tanto y tanto y tanto, el Departamento de Recursos Humanos le generó a la empresa tantos millones de economía que se traduce en utilidad. Entonces ya el Departamento de Recursos Humanos de la empresa no es un departamento de gastos adscrito al gerente o adscrito al administrador o adscrito a cualquiera, pero es un departamento que se mide por cuánto gasta. No, aquí es un departamento productivo y entonces todo eso es lo que hacemos nosotros, Edgar y compañeros y amigos, para para mostrar que realmente nuestro trabajo vale la pena hacerlo en conjunto y no es ni a tan largo plazo. En 2, máximo 3 años se ven los resultados muy positivos. Muchas gracias por atender esa cosa tan larga que les hablé, pero me emocioné. No, fantástico. Toda experiencia de vida es un aporte para la humanidad. Acuérdense de esa frase. Mm, yo no quiero interrumpir la expresión de nuestras propias experiencias, que Oye, es rica de conocimiento. Lo que quiero es, antes por cuestión de tiempo, contarles una parte de lo que ha sido mi experiencia profesional. Y quiero referirme a la censura que he recibido yo y obviamente el grupo Medinet en el ejercicio de la psicología clínica, que yo creo que es muy interesante que todos lo conozcamos. Hace 35 años o más yo ejerzo la psicología desde el punto de vista clínico un poquito más aquí reciente, pero yo he ejercido la psicología organizacional hace muchas décadas. Pero hablemos de la psicología clínica como tal. Medinet, en cabeza mía, identificó una fuente primaria de censura que es necesario conocer. Nosotros lo hemos, o por lo menos yo lo he denominado el conocimiento vulgar. No, la palabra es un poquito gruesa, pero una de las acepciones de la Real Academia es la que nosotros adoptamos para agrupar todo ese tipo de versiones que no son científicas y que le llegan y que están diluidas por toda la sociedad. Las pseudociencias, el indio amazónico, el charlatán, el cuentero,
la señora que se inventa un mito. Bueno, todo eso es lo que nosotros consideramos conocimiento vulgar, del vulgo, de la población no instruida. No es peyorativo. El término es para definir el conocimiento que a lo largo de toda la historia y seguirá siendo un fenómeno que se adquiere y que se generaliza porque simplemente lo que mencionaba Oscar en alguno de sus pasajes, la manada cuando escucha una versión sigue la versión. Eso es el conocimiento vulgar. Y ahí agrupamos todo. La principal fuente de censura que hemos observado en psicología clínica proviene del conocimiento vulgar, del conocimiento que no está estructurado y que nosotros simplemente lo vemos transcurrir en el día a día. Ejemplos, hay decenas, centenas, y a diario nos enfrentamos con el conocimiento vulgar, como censura, como fuente de censura. Hay muchos ejemplos y diferentes actores que nos ha tocado manejar y que generan conocimiento vulgar que tiene un tinte de censura cada vez que nosotros queremos ejecutar nuestro trabajo que tiene una base metodológica científica. Actores, eh, como por ejemplo jueces de la República, donde nos ha tocado vencer la censura por simplemente preconcepciones o prejuicios que tienen esos jueces y que de lleno intentan censurar una expresión científica de, digamos, de un hallazgo y que lo plasmamos en un informe, en el sistema penal acusatorio, por ejemplo. Comisarios, funcionarios, bueno, ahí hay una cantidad de actores que ejecutan conocimiento vulgar sin darse cuenta muchas veces que están generando censura. ¿Mm? Censura es presumir que un hallazgo científico en psicología clínica de un individuo, acerca de un individuo o de un grupo familiar, pues no tiene sentido porque contradice la creencia popular, pseudocientífica, psicoanalítica, bueno, les puedo mencionar 100 cosas más, y empezamos a sentir que se nos prejuzga y se nos demerita y casi que eh, al comienzo de siglo era muy común que nuestro trabajo en psicología clínica fuera demeritado precisamente por el conocimiento vulgar, simplemente porque nos censuraban de plano antes de nosotros abrir la boca, ¿sí? Esas presunciones o prejuzgamientos eh, han ido transformándose afortunadamente. Ya en el 2025 sigue habiendo, pero han disminuido con la llegada de las nuevas generaciones que son más proclives a escuchar versiones que no están prejuiciadas o llenos de mitos, de pseudociencias y cosas por el estilo. Ejemplos hay muchos. Y muchas veces la habilidad del clínico es detectar a tiempo, digamos, esa censura. A veces pasa desapercibido. Una señora, voy a inventar cualquier caso de los cientos de casos que tenemos que lidiar, una señora que lleva a su hijo menor de edad y de plano, cuando uno le pregunta cuál es el motivo de consulta al traer su hijo menor de edad, y le dice expresamente a uno, yo quiero que me le cure la homosexualidad que tiene mi hijo. Ustedes creerán que eso es del siglo pasado, cosas por el estilo. Sigue existiendo, sigue existiendo. Porque el conocimiento vulgar le dice a sus padres, por ignorancia,
que la homosexualidad es una enfermedad y que eso es curable. Entonces, como ya los médicos no se prestan para eso, ¿m? Como nadie se está prestando para eso, se les ocurre la brillante idea que un psicólogo clínico puede resolverles ese problemita curando a su hijo de la homosexualidad. Ahí hay censura. Y de cada 10 casos que recibimos, 5 casos, el 50% simplemente no pasan de la primera sesión porque la mamá no vuelve a traer el hijo, porque se le aclara que eso no lo podemos hacer nosotros. Y hay cientos de esos ejemplos. Si uno lo analiza desde el punto de vista sin juzgar a esa mamá, sin juzgar a ese hijo, etcétera, y lo encasilla dentro del tema que estamos tratando, eso es censura, eso es censura. ¿Quiénes son los otros actores muy eficientes para que se difunda el conocimiento vulgar? Los medios de comunicación, las redes sociales, la indiscriminación de esa información que está cundida por todos lados y cualquiera puede adquirir ese conocimiento vulgar, pues de manera muy fácil. Adquirir pensamientos irracionales, mitos, preconcepciones, prejuicios, etcétera. Esa es una de las principales fuentes de censura que tenemos que lidiar en psicología clínica. Ese era como un planteamiento que queda abierto para que los demás colegas nos expresen cuál ha sido su experiencia. Deyanira, como administradora de Medinet, le ha tocado lidiar con eso. Ella es una gran filtro de ese conocimiento vulgar, porque cuando a ella le contactan por primera vez, lo que hemos hecho es entrenarla para detectar esos prejuicios, esas preconcepciones, esos famosos motivos de consulta irresolvibles, eh, que con gran habilidad ella trata de canalizar y cuando insiste el paciente en ser curado de determinada cosa, ella les da la oportunidad de entrar en contacto con el profesional y no solamente a mí, sino profesional asignado. Y qué reto para el clínico romper hasta donde sea posible en una primera sesión que dura 45 minutos, un mito, un pensamiento irracional, un conocimiento vulgar que ya de plano empieza a hacer censura para nuestro trabajo. 50% no vuelven, suerte, qué pesar con ese pelado, quién sabe dónde lo van a mandar, quién sabe qué daño le van a hacer, qué pesar por ese juez que dictaminó una medida absolutamente injusta y sesgada por un prejuicio, una preconcepción y demeritando un trabajo que es científico y es metodológico. Eso es el diario de venir de un psicólogo clínico. ¿Qué decir de otras áreas de la psicología que no son vamos a decir, tan estrictas en términos de metodología? No me quiero imaginar el tipo de censura en que nos estamos enfrentando, por lo menos desde nuestro ángulo de la psicología aplicada. Eso es, digamos, el planteamiento que quería compartir con ustedes. Eh, ¿Quién falta? Tenemos unos pocos minutos, pero no quiero dejar que alguien no exprese su experiencia. No sé si la doctora Alexandra, en su ejercicio profesional como abogada, haya sentido censura. Estoy seguro que sí. Doctora Alexandra, si nos estás escuchando, nos interesaría Claro que sí, doctor, eh, claro que sí. conocer eso. Eh, y sí, se imagina bien. Bueno, la censura de, de- desde muchos puntos de vista, la censura especialmente en mi caso personal,
pese a que la, la profesión que yo elegí es ser abogada, es derecho, y pese a que me encanta, por supuesto, la elegí porque me gustaba, definitivamente me identifico con el doctor que decía que no era abogado, pero que le gusta la psicología y se ha informado. Y yo me identifico con eso porque he hecho lo mismo. He hecho lo mismo desde muchos puntos de vista y definitivamente siempre planteo en reuniones, en casos que recibimos, cuando hacemos la reunión con los diferentes colegas de otras disciplinas dentro de la oficina, yo planteo la necesidad de atender principalmente este estado emocional y psicológico de las personas cuando llegan a exponer un caso. Y es porque a pesar de que lo que nosotros atendemos no es una terapia psicológica, ni muchísimo menos, sí es muy evidente que, que de acuerdo al estado emocional en que llegan las personas, pues de esa manera primero se expresan los hechos, que no siempre son lo que en verdad ocurrió, sino la manera como interpreta la persona que ocurrió las cosas, su manera de verlo, y esto cómo impacta de manera directa en el ejercicio de nosotros, ¿sí? Cómo de repente a veces se pierde tiempo, se pierden muchísimas cosas. Entonces, cuando yo soy tan incisiva en este tema de incluir dentro de nuestro grupo profesional de abogados este ejercicio de la psicología, de los especialistas en eso, en poder integrar esta rama para, de alguna manera, para enviar a estas personas también, invitarlas a a que se autoayuden con esto y tener mejores resultados. Pues yo sí soy muy censurada, o sea, a mí siempre me dicen, no, pero es que usted siempre lo está analizando todo, pero es que usted, esto es aquí lo que nos interesa son los billetes, aquí lo que nos interesa es sacar procesos. Y yo les digo, de acuerdo, pero yo pienso diferente, a mí me interesa el ser y me interesa también la oportunidad de poderle dar la mano a una persona que lo necesita desde ese lugar. Me interesa no solo llegar al litigio, si fuera por mí no llegaba al litigio nunca, sino que las cosas se resolvían con los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es la conciliación, en donde, por ejemplo, uno encuentra muy arraigado también esto, cada uno parado en su parecer, em, y pues difícilmente uno logra que alguno de los dos o los dos mueran a ese concepto que tienen y nazcan a otro para poder llegar a un acuerdo, que es el concepto que yo tengo de conciliar lo que sea en la vida. Entonces, he sido pues muy censurada siempre, muy censurada porque me inclino muchísimo porque nosotros no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Y en ese orden de ideas, em, lo que somos como persona pues es lo que realmente nos identifica, lo que hacemos, cómo nos dirigimos en nuestra vida diaria, cómo llevamos un conflicto. Hay gente que por todo quiere demandar, por ejemplo, y entonces yo encuentro en esa persona unos conflictos internos muy grandes, desde mi punto de vista, desde lo que yo he leído, estudiado, percibo, como se le quiera decir a eso. Y digo, esta persona necesitaría terapia, necesitaría ayuda para darse cuenta que no todo es por ahí y que se pueden resolver las cosas conversando. Y como digo, muriendo un poco a ese parecer mío del que no me quiero mover y naciendo a otras cosas en donde puede que yo encuentre temas, personas y cosas maravillosas que me ofrecen también un bienestar mejor a mi vida. Entonces sí, soy censurada todo el tiempo por mis compañeros profesionales en el derecho. Me quieren matar todo el tiempo. Excelente, excelente punto. Y eso nos lleva a otra fuente. Como les mencioné, eh, la principal fuente que nosotros tenemos los psicólogos clínicos de censura
se los mencionaba anteriormente, es el conocimiento vulgar. Pero eso no es la única. Hemos identificado que otra fuente es precisamente el trabajo interdisciplinario, increíble. Uno de los principios básicos de Medinet siempre ha sido, hace 30 y pico de años, el trabajo interdisciplinario. Y ustedes son una muestra fehaciente de eso. Aquí no solamente hay psicólogos clínicos, sino hay, hay versiones profesionales de diferentes áreas del conocimiento. Cuando yo estaba trasegando ese principio y estaba desarrollando, llegó un momento donde casi que me arrepiento y me dedico a trabajar solo, porque qué fuente tan poderosa de censura que es el trabajo interdisciplinario, arrancando por nuestros propios colegas. ¿Qué decir de colegas del conocimiento con los cuales hemos tenido que trabajar? Abogados, especialistas en diferentes áreas de conocimiento, los mismos médicos, los mismos especialistas en ciertas áreas de la medicina, etcétera, etcétera. Son una fuente inagotable de censura al trabajo científico que nosotros desarrollamos. Y eso abre un nuevo tema. ¿Cuál ha sido la experiencia de todos y cada uno de nosotros con respecto a trabajar interdisciplinariamente con colegas de diferentes áreas del conocimiento? ¿No les parece, y lo dejo como reflexión para una próxima charla de debate, que el trabajar interdisciplinariamente, si ustedes se ponen a pensar un poquito más allá, ha sido una verdadera fuente de censura subrepticia, soterrada, hipócrita, pero que tiene que ver con ese conocimiento vulgar del cual les estoy mencionando? Lo dejo como un punto abierto, si ustedes están a bien tocarlo en una próxima charla. El tiempo se nos agotó, mis apreciados colegas. Esto quedó grabado y no me resta sino darles unas gracias muy grandes por la participación de todos y cada uno de ustedes, y principalmente en el poder de síntesis de la presentación que nos hizo Oscar, que nos puso a hablar de nuestras experiencias profesionales, personales. Muchísimas gracias a Álvaro, a Gustavo, al doctor Oscar, a la doctora Alexandra, a Deyanira. Un abrazo bien grande y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.